pasión por los sabores, la cultura y la historia del mundo. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. 3:19 de la tarde. Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania le han puesto la lupa a este tema, la ansiedad de relajación, un fenómeno cada vez más común en una cultura que valora la productividad y que dificulta a las personas disfrutar del tiempo libre. Bueno, yo conozco gente que no sabe estar quieta sin Es hacer así. algo, sino que se inventa cosas porque... Conocemos a muchos. Sí, señor. Sí. El psicólogo Richard Pacheco, especialista en personalidad y terapia cognitivo-conductual, está con nosotros hoy en el estudio, así que bienvenido a Puntos Cardinales, es un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, ni hablar de que personas que tengan esta característica tengan la disposición de hacer algo como meditar. Podría resultar hasta tortura. Sí, por supuesto. De hecho, hay algunos neologismos que han aparecido para explicar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el FOMO. No sé si Sí, cómo no. Sí, Fear sí. of missing out, ¿no? Temor de perderte de algo. En una sociedad, justamente como lo decían ustedes al inicio, que valora demasiado la productividad y el vivir muchas experiencias, también impulsado mucho por las redes sociales, ¿no? Donde hay mucha información. Entonces sentimos esa presión de querer cambiar y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces para nosotros es bastante difícil relajarnos, ¿no? Y eso pasa generalmente en la población ya adulta. No tanto en los jóvenes, sino más que todo en los adultos. Hay un filósofo surcoreano muy famoso en el mundo en este momento, que es Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han. Él dice que nosotros nos estamos autoexplotando. Sí. Y eso tiene que ver con eso también, ¿no? La idea de que, que tenemos que ser inmensamente productivos. Y esa idea nos ha arropado completamente. Sí, yo creo que justamente hay una paradoja interesante que a veces pensamos que el mundo real está a nuestro alrededor y algunas personas piensan que el mundo real realmente está en las redes sociales, ¿no? Porque cada país, cada lugar es una pequeña burbuja y el acceso que tenemos al mundo, al planeta entero, está a través del teléfono. Entonces, muchas veces allí se nos, digamos, impone un estilo de vida o una manera de ver las cosas que nos causa mucha ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tantas cosas quieres lograr y alcanzar en tu vida? La fama, el éxito, justamente con esto de las plataformas y redes sociales como el TikTok, el Instagram, todo el mundo puede obtener algún tipo de, digamos, atención de gran cantidad de usuarios de manera rápida y poderosa, como nunca antes había pasado. Entonces, justamente ese impulso hacia la productividad tiene que ver justamente con eso, con ese cambio social en donde ahora todo parece estar al alcance de la mano cuando realmente muchas veces no lo es. Pero además hay cosas que suponen no hacer nada y tienen que ver con estar con uno mismo. Y cuando no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, eso puede generar muchísima incomodidad. Sí, yo siempre digo algo. Lo importante como filosofía de vida es ser responsable, pero con equilibrio. Y muchas veces para ser responsables con nosotros mismos tenemos que ser un poco irresponsables con el alrededor, ¿no? Porque a veces necesitamos descansar, necesitamos un momento para nosotros y no estar marcando tantas casillitas de cosas que queremos lograr y alcanzar. Esas metas son autoexigidas. Nosotros somos los que elegimos qué camino queremos alcanzar, ¿no? La felicidad tiene una brecha, y esto es interesante, en psicología se dice que la felicidad tiene una brecha entre donde está uno hoy, donde está la persona hoy y las expectativas de vida que tiene. Mientras más larga sea esa distancia, pues mayor infelicidad, mayor ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quizás bajar un poco esas expectativas y trabajar en función de ir hacia adelante, pero sin exagerar, sin exigirnos demasiado a nosotros mismos. Claro, pero ¿qué consecuencias tiene para una sociedad, un mundo en el que la gente no sabe descansar? No sabe estar sin hacer nada. Sí, sí, sin embargo, es interesante porque filosóficamente actualmente hay mucho más, digamos, budistas que antes, ¿no? Hay mucho más estoicos Lo que antes. certifico. Exactamente. Entonces, fíjate que todo es dependiendo de la exigencia que tú tengas para ti, cómo tú intuyes tu bienestar, ¿no? Entonces, quizás para ti la meta es el ser el mayor meditador del mundo y entonces eso también puede ser una auto y sobreexigencia
pero en la dirección de ese bienestar emocional que podemos obtener a través de estos métodos, ¿no? Y te terminas convirtiendo incluso en un gurú para otras personas y lo quieres demostrar. Y las redes sociales están muy llenas de eso también. Yo creo que también pasa que hay una satanización de no hacer nada. Claro, Y eso empieza en la familia, ¿no? te dicen flojo, Que el papá o la mamá te... Pero ocioso. muchacho, ¿qué estás haciendo? Tú no estás haciendo nada allí. Estás echado en esa cama. Bueno, pero ya va. Es que no hacer nada es muy importante. Porque allí también estás acumulando energías para el momento en que te toque hacer algo, ¿no? Sí, claro. Como digo, es un equilibrio entre el descanso, la relajación. Fíjense que está el estrés y el eustrés. El distrés y el eustrés, que son como podríamos dividir el estrés, ¿no? Entonces, hay uno que es estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo nos mueve hacia adelante. O sea, si tú estás de repente en un bosque y ves que pasa por ahí un leopardo cerca, tú te vas a estresar. Pero es justamente para que te muevas en ese momento y escapes de Claro, esa para situación. preservarte. Exacto. Claro. Pero ya cuando es demasiado exacerbado, que eso nos pasa a nosotros los seres humanos, cuando lo tenemos acá. Cuando el pensamiento es lo que nos mantiene así, con lo que no he logrado, la conversación que no he tenido, el problema que tengo con mi pareja, las deudas que tengo. Entonces estamos constantemente bajo ese estrés y queremos resolverlo todo, pero a veces hay que darle tiempo al tiempo. Claro. ¿Cuáles son esos beneficios de estar sin hacer nada? Bueno, O sea, ¿qué podría argumentar el adolescente al que su mamá le está reclamando que son, Que no no sé, hace las nada. 11 de la mañana y sigue acostado viendo al techo sin hacer absolutamente nada? ¿Qué argumento puede decir sobre los beneficios de esa conducta? Sí, bueno, sobre beneficios quizás no puedo decir mucho, pero sí te puedo decir algo. Hay un experto en biología del comportamiento que se llama Robert Sapolsky, que él dice, cuando estamos en la adolescencia, y eso es muy importante, hay un cambio feroz en el organismo. O sea, es el momento donde nos estiramos más, el cerebro que se expande mucho más, el cambio hormonal es muy Las poderoso. hormonas se vuelven locas. Sí, entonces es muy difícil. Entonces él decía, yo me encuentro a veces cuestionándome si regañar a mi hija o no, porque no está haciendo lo suficiente o no se está parando de la cama, pero desde la comprensión de la biología, de que sé que se está, digamos, está haciendo un cambio trascendental en su vida a nivel biológico. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración como padre. Bueno, incluso los padres que no tienen conciencia de eso, se quejan de que los adolescentes duermen mucho y los adolescentes tienen que dormir mucho, porque si no, no crecen. Entonces duermen 8, 9, 10 horas, los padres se desesperan. No, hay que comprender el fenómeno. Sí, de hecho se dice que mientras más joven es la persona, más tiene que dormir. O sea, tú lo ves en un bebé duerme por muchísimas horas, y es porque necesita eso para su desarrollo tanto físico como cognitivo, cerebral, etc. Pero además otra de las cosas que se necesita para ese desarrollo físico y cognitivo es el aburrimiento. Y cuando no permitimos que los niños se aburran, porque queremos que tengan prácticamente todo su día planificado y terminan tal actividad y ya tienen esta otra, porque para nosotros los adultos resulta más sencillo hacerlo así, pero es justamente cuando están aburridos que inventan, que ponen su cerebro a funcionar, que desarrollan la creatividad. Bueno, es que se ha creado la idea de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y resulta que no, que la ociosidad puede ser la madre de inventos, de cosas buenas también. Claro, ¿no? de la expansión de la creatividad, etcétera. Importante es que ellos aprendan a lidiar consigo mismos. Y eso a estar con uno, como quien dice, ¿no? A estar con uno mismo. Y eso es muy valioso. Pero a veces, bueno, no es tanto, y esto se lo digo a veces a muchos padres también, no es tanto lo que tú estás viendo de tu hijo, sino la relación que tienes tú con eso. O sea, es más bien tu exigencia como padre que te invita a que si yo no estoy exigiéndole a él al máximo nivel, lo tengo en castellano, en inglés, en francés, jugando pádel, haciendo karate y natación, entonces yo soy el mal padre. Entonces nosotros nos damos cuenta que quizás podemos estar incluso frenando un poco el desarrollo normal de nuestros Richard, hijos. pero volviendo al caso de los adultos que no saben estar con uno, que no saben estar sin hacer algo, sin tener un propósito específico, y ya no lo aprendieron, y ya son así y se ven grandes, incluso ya son hasta padres. ¿Qué cosas pueden empezar a hacer para hacer las paces con el ocio, para hacer las paces con estar con uno mismo? Sí, interesante, porque en psicología se sabe que se puede medir la personalidad. Y hay una de las dimensiones de la personalidad, porque son 5: apertura a la experiencia, amabilidad o simpatía, también se le dice, extraversión, escrupulosidad
Y la escrupulosidad justamente es ese deseo de estar todo el tiempo haciendo cosas, ordenado, orden y laboriosidad. Serían las dos subdimensiones de ese espacio. Entonces, si ya tú traes esa configuración cognitiva, o sea, si ya tú traes esa personalidad dentro de ti, muy difícilmente vas a hacer las paces con esto, ¿no? Entonces, más bien lo recomendable es que sepas trabajar, o sea, que te aboques a lo que te gusta, pero lo que te va a indicar si estás excediéndote o no es la emoción que sientes dentro de ti. O sea, si de repente me siento agotado, me siento cansado, me siento incluso, ¿cómo podríamos decirlo? Resentido, porque creo que estoy haciendo demasiado incluso por los demás. Entonces allí es donde tienes que tomar acciones. Y eso se entrena, ¿ok? Para ser ocioso hay que entrenar el ocio de vez en cuando. Y lo otro es que no toda actividad es actividad física. Hay una actividad mental que es leer. Rosa Montero, por ejemplo, ¿cuántas veces le dicen, Rosa, ¿cuántas veces va usted al gimnasio a la semana? Ella responde, ¿cuántos libros se leyó usted a la semana? Porque son las dos cosas, ¿no? Lo que decían los griegos, ¿no? Un cuerpo sano y una mente sana. O sea, no solo ese niño que tú señalaste, pádel, natación, ciclismo, fútbol, béisbol. Muy bien, esa es la actividad física. Pero ¿cuándo dejas tranquilo a ese muchacho en su cuarto leyendo? Que es la otra mitad de la formación de la personalidad, ¿no? Sí, no, y esto que tú dices me recuerda muchísimo a un entrenador de fisicoculturismo que se llama Michael Menzer, creo que se llamaba. Entonces, él decía que no tenías por qué hacer 15 repeticiones de bíceps, ¿no? Tienes que hacer una sola que te lleva al fallo y ya terminaste. Entonces, él cuenta una anécdota donde hablaba con alguien y le decía, ¿y qué voy a hacer con el resto del tiempo? Si yo necesito hacer las 15. Y él le dice, bueno, aprende a leer un libro. Está contigo mismo, aprende a meditar, estudia defensa personal. Escucha música. Haz cualquier otra cosa, pero no tienes por qué perder tanto el tiempo en esa actividad física cuando ya la ciencia te indica que de pronto con 4 repeticiones ya lo lograste. Sí. Pero queremos exigirnos de más porque tenemos eso por dentro. Yo creo que estamos llegando a una sobrevaloración de la actividad física también. Estamos exagerando en la formación de los niños y de los adolescentes, ¿no? O sea, eso ya podemos estar en una exageración. Sí, claro. Y por eso digo, siempre no tenemos la visión hacia el futuro de qué puede generar los nuevos cambios y transformaciones sociales que estamos viviendo. Y la transformación trascendental que estamos viviendo en este momento es la tecnológica. Por eso hago tanto énfasis en esta parte de las redes sociales y etcétera, porque ahí es donde, digamos, se impulsa a la persona a ese sentido de responsabilidad, de fitness, de cosas así. Pero es que además, se exacerban. pensamos que ¿cuántos nos ha tocado estar en una sala de espera y apelamos de inmediato, tan pronto nos toca sentarnos a esperar que el tiempo pase, apelamos al teléfono? Sí. Al teléfono, a las redes sociales y se nos puede ir el rato completo y se nos pasa rápido y cumple el propósito, nos distraemos, pero ¿seríamos capaces de estar en la sala de espera sin el scroll en el teléfono? Sí, bueno, lo que pasa es que justamente la lucha en medio de las redes sociales es quién captura la atención del usuario. Ese es ahorita, como decir, el recurso más valioso que existe, la atención de la persona. Entonces todas las redes sociales están configuradas para la descarga dopamínica, o sea, ese impulso como cuando ibas al casino que jalabas la palanca a ver claro. si sacabas alguna recompensa, ¿no? Entonces todas las redes sociales están configuradas en esa dirección. Tú como psicólogo, Richard Pacheco, ¿a qué edad recomiendas que un adolescente tome un teléfono? 12, 13, 14. 15. Sí, bueno, Jonathan Haidt, que es un psicólogo social americano muy famoso, él dice que los 14 sí. es la mejor edad, porque ya la persona está un poco preparada. Y sin embargo, hay que tenerle supervisión adulta, porque es complicado. Tenemos el ojo de Horus en nuestras manos, o sea, el ojo que todo lo ve y que todo lo sabe. Eso lo tenemos en nuestro bolsillo. Muchas veces lo utilizamos para algunas otras cosas que no son el conocimiento, pero ahí hay un mundo de posibilidades muy grande que cuando tú se lo das de acceso a un niño, puede encontrar cosas que quizás para su edad no sean convenientes. Pues entonces hay que tener mucho cuidado. 14 entonces. Sí, señor. Y lo más interesante, hay un dato que leí hace poco, que es que de acuerdo al promedio en redes sociales y del escroleo, que es lo que tú estabas comentando, si seguimos así, en promedio, cada ser humano va a pasar 20 años de su vida escroleando. No puede ser. Una barbaridad. Claro, puesto así, mía. cualquiera se escandaliza. Sí, pero señor. Nadie lo piensa 2 veces cuando le toca estar en la sala de espera y apela de inmediato
a la clave del Wi-Fi para no gastar los megas. Sí, y pero de todas herramientas en el celular tienen la opción de configuración, hay un tilde de bienestar y control parental. Ahí pueden ver cuántas horas pasan al día al teléfono e incluso pueden configurar para que les dé una alarma para disminuir la cantidad de tiempo que pasan en las redes sociales. Bueno, vamos a asumirlo como reto, profe. Así es, vamos a hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard, por haber estado con nosotros estos minutos. Richard Pacheco es psicólogo, especialista en personalidad, terapia cognitivo-conductual. Bueno, y nosotros... Sí, comparte con nuestra audiencia tu cuenta en redes sociales. Sí. Cómo no, @Richard Psicología, B pequeña ZLA en TikTok y en Instagram, @Richard Psicología, B pequeña ZLA. En redes, esas redes que estamos recomendando no utilizar. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.